Bien, como les dije ahí, compartí con ustedes el archivo que vamos a trabajar ahí sobre la parte financiera, que es la parte final, ¿cierto?, de proyectos. Cierto, ese es el curso que tenemos y ese es prácticamente la última parte del proceso como tal, saber hacer una evaluación financiera de proyectos. Y para eso les envié ya el archivo lleno, pero si ustedes quieren y tienen con qué trabajar en Excel, hacen una copia y borran otro para que vayan trabajando al tiempo conmigo, ¿oyeron? Bien. Bueno, entonces voy a arrancar. Voy a compartir con ustedes el archivo, este que tenemos aquí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Bueno, perfecto. Miren, y están viendo el archivo que yo les estoy mostrando, ¿cierto que sí? En Excel. Sí, señor, estamos viendo el archivo. Bueno, vamos a ver un momentico qué sucede aquí, que me muestren. Profe, disculpe, una compañera dice que no escucha, Karina dice que no escucha. Pero debe ser problema de ella, ¿viste? Porque ustedes me escuchan. Tú y tus otros compañeros me escuchan. Debe ser que tiene el volumen del computador bajito. Lo que ¿Oíste? pasa es que Karina aún no ha activado el audio. Ah, bueno, entonces ya ella tuvo que haber escuchado. Hola, profe, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, gracias a Dios. Sí, señor. Perfecto, entonces vamos a arrancar con el trabajo, ¿oyeron? Listo, voy aquí a minimizar mi cámara, es correcto, y miren, lo que vamos a trabajar es lo que está pendiente básicamente para el último corte. Eso es la evaluación financiera de nuestros proyectos. Miren La que, evaluación financiera del proyecto. perfecto, yo les mandé el archivo y ustedes lo van a guardar allá y además de eso, si quieren, lo pueden trabajar junto conmigo. Miren, tenemos una información que es la siguiente. De esa información, de esa evaluación financiera de los proyectos, contamos con una información inicial que es la siguiente. Inversión en maquinaria y equipos, 60 millones. Inversión en remodelación de un local, 3 millones 500. Inversión en gastos de puesta en marcha, 7 millones 900. Y inversión en muebles y enceros, 35 millones. Total inversión, 106 millones 400. ¿Dónde sale ese total inversión? Básicamente de la suma de todas La las suma de todos los gastos. de toda la inversión que yo estoy haciendo. ¿Listo? Aquí está. Bien. Este valor residual no lo vamos a utilizar en este momento porque no tenemos valores residuales. Y precio de venta unitario del producto que vamos a ofrecer, ¿sí? O el producto o el servicio, 16.000 pesos. Incremento anual en el precio de venta, 5%. Unidades a vender en el año 1, 12.000 de unidades de bienes o servicios, ¿oyeron? Incremento en unidades anuales, el 10%, ¿sí? Los costos fijos anuales son 60 millones, los costos variables, 45 millones, incremento en costos fijos, 5%, incremento en los costos variables anuales, 5%. Más abajo nos dice otro tipo de información. Dice, préstamos, el 30% de los préstamos. Voy a borrar aquí para que vean de dónde sale esto. Las empresas se financian con dos fuentes de financiación, ¿oyeron? Una es pasivos, que son los préstamos que nosotros hacemos, y otros son patrimonio. El capital social. Es correcto, el patrimonio de nosotros. Entonces, los recursos propios equivalen al 70% y el préstamo al 30%. Vamos a ver cuánto es lo que nosotros vamos a prestar para financiar nuestra empresa. 30%, entonces lo multiplico por el valor de la inversión, ¿cierto? Y el valor de la inversión son 106 millones. Esto es lo que yo voy a prestar en el banco. Estos 31 millones 920 mil pesos. Lo otro, ¿quién lo va a poner? Los inversionistas, ¿sí? Los dueños Los socios. Los socios, perfecto, así es. Entonces, si los dueños de los socios van a poner el 70%, ¿cuánto es el 70%? El resto, ¿cierto?
Esto multiplicado por el 70%. Sí. Perfecto. Y ya tenemos el valor total, ¿cierto? De los fondos que van a financiarse o que van a financiar la empresa. Préstamos y capital propio. Ahora, el costo de esta financiación o de este préstamo que tenemos aquí en color es del 1,2%, una tasa efectiva mensual. ¿Cierto? Como el proyecto lo vamos a evaluar anual, esta tasa que yo tengo aquí, efectiva mensual, tengo que convertirla en una tasa efectiva anual. Y lo hago con este proceso. Ahora que nos toque hacer la conversión, nos devolvemos hasta acá. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos aquí. Incremento anual de gastos de administración, 5%. Incremento anual de gastos de venta, 5%. Tasa de oportunidad de los inversionistas, el 28%. Costo promedio ponderado de capital, 20%. ¿Cuál es? Hombre, lo que me cuesta a mí mantener las dos fuentes de financiación o utilizar las dos fuentes de financiación, tanto privadas, tanto personales propias como ajenas. Valor del préstamo y el capital de trabajo son 12 millones para el primer año y tiene un incremento del 5% anual. Bien, aquí empezamos ya con el proceso. Teniendo esa información, nosotros, ¿qué hacemos? Voy a borrar todos estos datos que tengo aquí. Voy a borrar estos datos que tengo acá, ¿cierto? Para ir haciendo el ejercicio. Miren. Nosotros, profe, disculpe, ¿nosotros vamos a manejar los mismos valores o vamos a ponerle un valor estimado a nuestro servicio? Perfecto, tienen que colocarle un valor estimado dependiendo del tipo de empresa o de proyecto que ustedes están haciendo y de proyecto que ustedes seleccionaron. Listo, entonces ahí ustedes ubican una estructura, una empresa y colocan los valores de la inversión. ¿Sí? Lo pueden distribuir, en los valores que tenemos o en las inversiones que tenemos aquí. ¿Cierto? Si necesitan inversión en maquinaria, entonces reparten los valores aquí, y si necesitan otro tipo de inversión adicional, también la colocan aquí, ¿oyeron? Listo. Ok, eso va sin códigos. Sí, en estos momentos va sin código, ¿oyeron? Ok. Perfecto. Miren, entonces aquí, la primera plantilla que yo voy ¿Por qué qué? la primera plantilla que yo voy a realizar es la plantilla de ventas o el presupuesto de ventas, que es este que tenemos acá, ¿oyeron? ¿Qué va a pasar? Lo siguiente, mi presupuesto de ventas lo voy a organizar teniendo en cuenta que me dice que el incremento en productos a vender o en servicios a vender para el año 2 es del 10% hasta el año 5. Y el incremento en el precio también tiene un incremento en el precio por efectos de la inflación, ¿cierto? Lo mínimo que debemos incrementar es por encima de la inflación. Entonces proyectamos con este porcentaje que tenemos aquí. Unidades a vender para el año 1. Ya tenemos unas unidades para vender para el año 1 que son aquí tenemos el valor. Eso es lo que yo estimé. Pero ¿por qué estimo esas unidades a vender para el año 1? Porque ya yo hice una investigación de mercado, ¿cierto? Y el mercado me dice que yo puedo vender 12,000 unidades para el año 1. Ahora, estas unidades a vender para el año 1 se incrementan, ¿cierto? En un 10% para los años siguientes. Entonces, ¿qué debo hacer? Miren la fórmula que voy a utilizar. Sí, igual, multiplico las unidades a vender del año 1 por el factor 1 más y le incremento el porcentaje de crecimiento anual. Voy a fijar la fórmula para que sencillamente me quede fácil y la fórmula fluya hasta el final, ¿cierto? Aquí está. Bien. Precio de unidades, precio unitario de venta. Vamos a ir al precio unitario de venta. Entonces, el precio unitario de venta del producto o servicio a vender es de 16,000 pesos. Acá arriba lo tengo. Le doy clic aquí y ya tengo el precio de venta unitario acá. ¿Cierto? El precio de venta unitario dice que el incremento en el precio será del 5% a partir del segundo año. Entonces, vámonos aquí, ¿cierto? Precio de venta unitario y lo multiplico por el factor 1 más el incremento que es el 5%. Fijo la información con F4, aquí donde está el valor del incremento, o sencillamente con
la tecla pesos entre la letra, ¿cierto? Encerrando la letra. Listo, entonces me voy hacia acá y estiro la fórmula aquí. Miren que es tan rápido después que yo formule la información. Es formular bien la el primer año y luego corro las fórmulas hasta el final. Listo. Miren de dónde va a salir entonces este dato. Este dato que dice aquí, total de las ventas. Total de las ventas sale de las unidades que yo voy a vender por el precio de venta unitario, que son 16.000 pesos por las unidades que yo voy a vender. Entonces le doy shift igual, unidades a vender por precio de venta unitario. ¿Listo? Y la fórmula la llevo hasta el final y ya me hace el proceso. Ya tengo mi primer presupuesto, que es el presupuesto total de ventas, este que tengo aquí. Es el mejor presupuesto que yo debo hacer, muchachos. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender toda la estructura que viene hacia abajo, la estructura de costos y gastos. ¿Sí? Bien. Estos datos aquí también los voy a quitar. Bien, y voy a llenar entonces o a diligenciar el presupuesto de producción. Miren lo que me dice el presupuesto de producción. Unidades a vender para el año 1, 2, 3, 4 y 5 son las mismas unidades que yo voy, las unidades que yo voy a vender o las unidades que yo voy a producir aquí son las mismas que yo voy a vender. Las unidades que yo voy a vender ya las calculé en el cuadro anterior. Aquí las tengo, total de ventas, estas. Y me traigo la información y arrastro la fórmula hasta el final. Listo. Bien. Costos fijos, costos variables unitarios y costos totales de producción. Entonces, los costos fijos para el año 1. Vamos a ver, damos aquí shift igual y busco los costos fijos para el año 1. Entonces voy acá. ¿Cuántos son mis costos fijos para el año 1? Aquí está. Costos fijos anuales para el año 1 son estos. Y vamos a ver si estos costos fijos tienen un incremento anual, dependiendo de la información. Vamos a ver. Incremento anual en gastos de administración, incremento en los costos variables, incremento en los costos fijos. Se incrementa 5% cada año. Entonces, vamos aquí, ¿cierto? Y multiplicamos, sí, igual, el valor de los costos fijos por el incremento anual. 1 más, me dice que es el 5%, ¿cierto? Aquí está, 5%. Y fijo ese 5% con el signo peso o con la celda F4. A ver qué sucedió aquí. Ah, ya, ok. Sí, aquí. Profe, Sí. Sí, ¿puedes repetir eso, por favor? ok, con mucho gusto. Bueno, Un vámonos aquí. momentito. Sí, vámonos aquí, mira. Los costos fijos para el año 1 son de 60 millones. Pero para el año 2, 3, 4 y 5, estos costos fijos se incrementan, según la información que nos da el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo voy a incrementar? Utilizando esta fórmula. Costos fijos por el factor 1 más el factor de crecimiento, que son, ¿cuánto está creciendo los costos fijos? 5%. El 5%. Aquí 5%. está. Listo. ¿Qué voy a hacer con ese 5%? Sencillamente yo lo que voy a hacer es fijarlo. Con la celda F4 lo fijo para que me formule todos los demás datos hasta el final. ¿Listo? Los años siguientes. Perfecto, es correcto. Costos variables. Entonces vamos a ver cuántos son nuestros costos variables para el año 1. Y me voy acá. Costos variables, aquí los tengo, son 45 millones para el año 1, ¿cierto? Y entonces vamos a ver si tiene incremento de los costos variables para los años siguientes. Profe, disculpe. ¿Sí? Profesor, disculpe. En las unidades a vender usted tiene que son 12.000, pero acá en el presupuesto de producción, las unidades a vender tienes el costo total de las ventas, o sea, 192 millones. ¿Es así? ¿Es correcto? Espérate un Porque momentico, a ver. multiplica el valor unitario por el número total de las unidades que tú necesitas vender. Ok, no, Gisaura, está bien, está bien. Estamos hablando de unidades a vender, ¿cierto? Y unidades a vender son las unidades totales que vamos a vender. No son, no estamos hablando de pesos, sino de unidades. Muy bien, Gisaura. Entonces, aquí nos vamos y retrocedemos nuevamente.
Las unidades a vender son las que tenemos aquí. Listo. Son 12.000, perfecto. Y bueno, ya cambiamos ese valor y ahí estiramos la fórmula al final y ya queda todo arreglado nuevamente. Perfecto. Es correcto, listo. Muy bien, porque estamos hablando de costos y de unidades a vender. Las unidades a vender están en cantidades. Listo. Bueno, entonces vamos a ver los costos variables. Y los costos variables los sacamos ¿de dónde? El primer año ya no los da, pero el segundo año nos dice que debe haber un incremento. Mínimo debe incrementarse la inflación. Entonces vamos a incrementar el porcentaje de la inflación. O lo que nos está diciendo el ejercicio. Incremento en costos fijos, incremento en los costos variables, el 5%. Fijo la fórmula, ¿cierto? Y arrastro la fórmula hasta el final, porque ya está formulada. Y me hace los incrementos enseguida. ¿Listo? Bien. Costos variables unitarios. Entonces, los costos variables unitarios, ¿cómo los sacamos? De la siguiente fórmula, miren. Si igual, tenemos unas unidades a vender, tenemos unos costos variables que son 45.000 dividido entre las unidades que yo voy a vender, que son estas que tengo aquí, ¿cierto? Y saco mis costos variables unitarios. Llevo la fórmula hasta el final y me da cada uno de los costos variables unitarios del servicio, ¿cierto? Bien, ahora, costo total de producción. ¿De dónde saco yo mi costo total de producción? Tengo unos costos variables y también tengo unos costos fijos. ¿Qué hago entonces? Sumo los dos costos y me da el costo total de producción, ¿cierto? Entonces voy aquí, sí, igual, costos fijos más los costos variables. Y llevo la información hasta el final. Y ya tengo construido mi segundo presupuesto, que es el presupuesto de producción, ¿cierto? Si son bienes, así, y si son servicios, también debo calcular la cantidad de servicios que yo voy a vender por lo menos. ¿Oyeron? A vender. Bien. Vámonos al tercer presupuesto, que es el presupuesto de gastos. ¿Cierto? Presupuesto de gastos. Y está compuesto de gastos de administración y venta, y están los gastos fijos, que son los de administración, y están los variables, que son los de venta. Y también tenemos las depreciaciones, ¿oyeron? Entonces, vámonos aquí a ver cuáles son nuestros gastos fijos de administración. Le doy shift igual y para el primer año busco la información acá arriba. Costos fijos, gastos de administración, aquí están, ¿cierto? Dice que se incrementan los gastos fijos de administración. Vamos a ver si se incrementan. Incremento anual en los gastos de venta, incremento anual en los gastos de administración. Se incrementan un 5%. Entonces vamos a incrementarlo para el segundo año. ¿Cómo lo incrementamos? Tomamos el año anterior y lo multiplicamos por el factor 1 más el incremento, ¿cierto? Incremento anual en los gastos de administración. Aquí fijo la información con F4 y extiendo la fórmula hasta el final, hasta acá. Bueno, entonces vámonos a calcular ahorita lo que son los gastos variables o los gastos de venta. Los gastos de venta para el primer año, ¿qué valor tienen? Aquí está, 13 millones, ¿cierto? Y además de eso, tienen un incremento, y el incremento me dice aquí que de los gastos de venta son el 5%. Entonces incrementamos los gastos de ventas en un 5%. Este multiplicado por 1 más el 5% que tengo acá. Aquí está, ¿cierto? Fijo la información. Y arrastro las fórmulas hasta el final. ¿Listo? Bien.
Voy a calcular entonces mi depreciación. Voy a quitar estos valores aquí para que ustedes sepan de dónde sale la depreciación, ¿cierto? Vamos a depreciar ¿qué? Maquinaria y equipo. Esta depreciación que yo tengo aquí es la que yo debo calcular de estos equipos que yo tengo acá abajo. ¿Oyeron? Entonces, la información que voy a colocar aquí es la información que yo voy a calcular de estas dos depreciaciones, ¿cierto? Por eso no la voy a llenar enseguida. Entonces, primero debo hacer esto, depreciar el costo del activo. Tenemos un costo de maquinaria y equipo de 60 millones. ¿De dónde lo sacamos? De los valores que tenemos acá arriba, ¿cierto? Miren que me dice, inversión en maquinaria y equipo, 60 millones, y la otra que voy a depreciar yo son los muebles y enseres, que son de 35 millones. Me vuelvo nuevamente acá abajo a hacer entonces el proceso de depreciación. Vamos a depreciar a través del método de línea recta. Entonces, depreciación de línea recta es el valor del artículo o de la maquinaria dividido entre los 5 años que tenemos aquí para valorar nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Sí? Pero bueno, estos cinco años deben estar acá arriba para yo fijar la información. 5 años. Si no aparecen, entonces para fijarla mejor, ¿qué vamos a hacer? Miren, voy a colocar este 5 aquí. ¿Sí? Voy a dejar este 5 aquí para que me sirva como dato para fijarlo. Entonces, si igual, método de depreciación línea recta, valor del equipo dividido entre valor del equipo, este que tenemos aquí, dividido entre los 5 años, fijo este valor de los 5 años. Bueno, igual no me va a influenciar en nada. Listo, porque va a ser 12 millones y para el año siguiente vamos a ver cuánto es. 12 millones. Estiro las fórmulas hasta el final y ahí tengo los gastos de depreciación año tras año. Depreciación acumulada. La suma de la depreciación de un año con otro año. Se va acumulando. Entonces, la del primer año es 12 millones más el año anterior, que sería 0. ¿Cierto? Esta que está aquí. Para el año actual, 12 millones más el año anterior. Aquí está. Y llevo la fórmula hasta el final. Aquí está. Bien. Valor en libros. ¿Cuánto está costando el activo al finalizar cada año? Si yo llegase a vender, por ejemplo, el activo en el primer año, ¿cuánto me quedaría costando? Listo. Aquí tengo entonces el valor en libros sería lo que vale el equipo inicialmente, que son 60 millones, menos la depreciación de ese equipo. Esta que tengo. ¿Cierto? Y así sucesivamente voy haciendo la depreciación, estiro la fórmula hasta el final, hasta que cueste 0 pesos. Por eso es que no tenemos valores residuales, porque no hicimos venta de ese equipo en estos años antes de depreciarse totalmente. ¿Cierto? Bien, vámonos hacia acá y vamos a hacer la depreciación de los muebles y enseres. Y para eso entonces tenemos unos muebles y enseres que cuestan 35 millones y lo vamos a hacer a través del método de depreciación de línea recta. Entonces, tengo el valor del equipo y lo divido, también lo voy a dividir entre los 5 años. Voy a colocar el 5 aquí. ¿Listo? Y lo divido también entre los 5 años. ¿Listo? Aquí está. Bien. Y aquí yo le doy check igual y ya arrastro la fórmula hasta el final, hasta aquí. Perfecto, ya deprecié, hice la depreciación de estos muebles y enseres a 5 años también y me dio una depreciación anual de 7 millones. Depreciación acumulada. La de este año es 7 millones, más el año anterior, 0. La del año 2, depreciación acumulada, la de este año, 14. la del año anterior. Perfecto, son 14, así es. Y así sucesivamente se le va sumando los valores de cada año que se va depreciando hasta llegar hasta 35 millones, que es lo que vale el artículo. Ahora, el valor en libros, ¿cuánto queda costando ese equipo después que se deprecia año tras año? Entonces voy aquí, si igual, inicialmente costaba 35 millones, al finalizar el año se depreció 7 millones y me quedó costando al final del año 28 millones. Para el año 2,
21 En millones. el año 5 está en cero. Correcto, perfecto. ¿Por qué? Porque ya se depreció todo el valor del equipo y está en cero. ¿Listo? Entonces, esta información, esto que tenemos aquí, lo voy a borrar también para que sepamos de dónde sale y esta amortización también. Miren de dónde sacamos estos valores. Ustedes pueden utilizar esta misma estructura para hacer el trabajo final de su valoración de proyecto. ¿Oyeron? Depreciación total. ¿Cuánto vamos a depreciar? El total de la maquinaria y de los muebles y enseres. Si se van los minutos, yo les vuelvo a reenviar otro link, ¿oyeron? Hasta que terminemos el ejercicio. ¿Listo? Listo, Bueno, miren. profe. Voy entonces a hacer la depreciación total de los dos equipos que deprecié. 60 millones de maquinaria y enseres más los, de maquinaria y equipos y los 35 millones de muebles y enseres. Es el total. Valor en libros iniciando son los mismos 95 millones. La depreciación del equipo, vamos a depreciar el equipo año tras año. Entonces, el año 1 de esta maquinaria son 12 millones más el año 1 de este equipo, que son 7 millones. Y así sucesivamente. El total, ahí está. Bien. Ahora, vamos a depreciar o vamos a calcular la depreciación acumulada de ambos equipos. Entonces, para el primer año, aquí lo tengo, son 12 millones más los 7 millones y estiro la fórmula hasta el final, bien, para que me dé la depreciación total, que son 95 millones. Valor en libros. A ver cuánto es el valor en libros. Son 95 millones que vale al inicio y le resto la depreciación total por año. Aquí está, ¿cierto? Y llevo la fórmula hasta el final. ¿Sí? Perfecto. Ya tengo la depreciación, ¿cierto? Total. ¿Sí? Ya tengo la depreciación total. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, ya tengo la depreciación total, me hace falta todavía el dato acá del presupuesto de gasto. Depreciaciones. Voy y tomo el valor de la depreciación total, ¿cierto? Sí, igual, y la depreciación total aquí, año tras año, es esta. 19 millones, ¿cierto? 19 millones. Vámonos acá. Y estiro las fórmulas hasta el final. Aquí, aquí, aquí y acá. Y ya está la depreciación total. Ahora, total gasto de la operación. El total gasto de la operación es la suma de los tres valores que tengo aquí, ¿cierto? Aquí está. ¿Sí? Bien. Estos gastos de administración fijo y variable lo hubiéramos podido colocar también acá, que de pronto lo tiene el ejercicio. Pero bueno, ya aquí tenemos el total gasto de la operación. Esto que tenemos acá, ¿cierto? Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestros gastos de operación. Vámonos hasta acá a los gastos de financiación. ¿Qué vamos a financiar? Hombre, el préstamo, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a prestar? Aquí está el saldo inicial en cero. ¿Cuánto es lo que vamos a prestar nosotros? Lo que hicimos acá, el 30% de la inversión inicial, ¿cierto? Serían 31.920.000. Ese es nuestro saldo al principio de la amortización o de la financiación, ¿cierto? Bien, amortización la vamos a hacer aquí, que es lo que le abona el banco al capital. Los intereses los vamos a sacar acá. Y el valor de la cuota lo vamos a sacar aquí. ¿Con qué vamos a sacar ese valor de la cuota? Nos paramos aquí, le damos check igual y escribimos pago. Excel nos ofrece esta fórmula que dice función pago y me pide unos datos. Miren los datos que me está pidiendo ahí. Tasa, la tasa, en estos momentos, la tasa que me cobra la financiación. Vamos a ver qué tasa me cobra la financiación, ¿cierto? El costo de financiación. Aquí. Aquí, miren, el costo de la financiación es del 1,2%, pero este 1,2% es mensual. Tenemos que convertirlo en una tasa efectiva anual, ¿cierto? Aquí la tenemos, entonces vamos a convertirla, esa tasa efectiva anual primero, para poder traer el valor acá. Vamos a ver.
aquí. Voy a disminuir un poquito el zoom, ¿oyeron? Para poder hacer el ejercicio aquí. Con la fórmula que tengo allá de tasa efectiva anual igual a 1 más mi tasa efectiva mensual, o mejor, tasa efectiva mensual, la voy a elevar a n menos 1. ¿Listo? Y entonces mi tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más la tasa efectiva mensual, que es del 1.2, 1,2%, aquí está, 20, elevado a 5 periodos, ¿cierto? Que es a lo que yo tengo pronosticado, 70 meses. menos 1, ¿cierto? Menos 1. Bien. Wow, es 6%. Ah, perdón un momentico. Lo que pasa es que esta tasa efectiva anual no es a 5, sino a 12, porque ahí es cuando la convierto en una tasa efectiva anual. Listo, la tasa efectiva anual es del 15,38%. ¿Ya? Porque si es anual y esta es mensual, para hacerla equivalente, no es a 5, sino elevarla a 12, que un año tiene 12 meses. ¿Correcto? Bien. Bueno, muchachos, entonces, Sí. listo. Entonces vengo y saco aquí el valor de la cuota. Ahora sí, le doy shift igual y escribo pago. Bien. Y coloco, miren lo que me está pidiendo, tasa. La tasa es esta que yo tengo aquí. Me dice punto y coma, NPER, número de periodos, de 1 a 5 años, 5 años, ¿cierto? Punto y coma, me vuelve a pedir. 5 años. Valor actual, Valor. menos, se lo pongo negativo, para que él me lo dé positivo. ¿Cuál es el valor actual? Este que yo voy a financiar. Y lo demás no se lo coloco. Valor futuro, ni tipo, le pongo sencillamente enter, Cierro paréntesis. cierro el paréntesis y le doy enter, ¿oyeron? No más. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. ¿O la volvemos a hacer? ¿No hay problema? Bueno, miren, ahí está la fórmula. Ustedes le dan doble clic y les muestra la fórmula. Parece que los veo estresados con esto. Vamos a hacerla nuevamente. Sí, igual. Le escribo pago. Ella me da la función pago aquí. ¿Cierto? La tasa es la tasa que tengo acá. Me dice que punto y coma. Le pongo punto y coma. Número de periodos NPER, 5. Coloco 5. Punto y coma. Valor actual. Este valor actual son el saldo, ¿cierto? O el valor que yo presté. Entonces, debo colocárselo en negativo para que me lo dé positivo. Y le doy clic aquí. Cierro mi paréntesis. Ya. ¿Es un valor constante? Sí, es una cuota constante. Entonces, le doy clic igual al segundo y arrastro la fórmula hasta el final. Es una cuota constante, es una anualidad, ¿vieron? Es la más normal. Bien. Voy a calcular entonces el valor de los intereses para el primer año. Aquí me paro ahí, shift igual, saldo anterior multiplicado por la tasa de interés, que es esta, anual, ¿cierto? Y la voy a fijar. Y llevo la fórmula hasta el final, hasta aquí. Bien, amortización del capital. ¿Cómo saco mi amortización de capital? Shift igual, valor de la cuota, menos los intereses, que son estos, y llevo la fórmula hasta el final. Bien, no me ha dado cero todavía Porque a los otros años da 0. porque todavía no he calculado mi saldo acá. Ahora que haga el cálculo del saldo, sí. Mira, sí igual saldo anterior menos la amortización, que es lo que le abonan el capital, me da un saldo nuevo y aquí nuevamente este le resto este y me va dando el saldo nuevo, el saldo nuevo, el saldo nuevo. Ya aquí, wow, Ok. aquí me da 0. Ya ahí Bien. debe estar en 0 el crédito. Sí, Ajá. porque ya lo terminas de cancelar, ¿cierto? Ok. Bien. Listo. Capital de trabajo. Miren que este capital de trabajo me dice que para el primer año, vamos a ver cuánto es el capital de trabajo para el primer año. Entonces, si igual, voy acá arriba y miro para ver mi capital de trabajo.
Aquí está, capital de trabajo, 12 millones. Incremento en el capital de trabajo, ya sabemos que es el 5%. Entonces, 5%. entonces incremento mi capital de trabajo aquí. ¿Sí? Igual por 1 más, ¿cierto? El 5%. Vamos aquí, a poner el 5% acá. Aquí. Y fijo la información. Esto, y cierro mi paréntesis. ¿Cierto? Y estiro la fórmula hasta el final.